las unidades de J? Ampere por metro al cuadrado. Esto queda de la siguiente forma: voltios sobre ampere por metro. Y al voltio sobre ampere se le denomina, es la unidad que se denomina, o sea, la unidad de esta se denomina ohm. El ohm. Esta unidad. Un voltio entre un ampere se le denomina ohm y por lo tanto la unidad de resistividad va a ser ohm por metro. Ohm multiplicado por metro. La unidad que se denomina ohm resulta de dividir la unidad, el voltio, entre el ampere. A eso se le bautiza como el ohmio. Y entonces, a partir de acá, la unidad de resistividad es ohmio por metro. Ahora, vamos a interpretar qué es la ρ. De acá J es E sobre ρ. De acá. ¿J qué es? Densidad de corriente. Que está asociada, cuando yo tengo J, haciendo una integral de superficie, puedo averiguar qué cosa. I. O sea, la corriente. Entonces, mientras mayor es J, mayor va a ser I. En principio. Mientras mayor es la densidad de corriente, mayor va a ser la corriente eléctrica I. ¿Qué pasa mientras mayor es ρ? Mientras mayor es ρ, menor es J. Y mientras menor es J, menor es la corriente eléctrica. Entonces, el hecho de que ρ sea muy alto va a implicar que la corriente va a ser muy baja. ¿Qué pasa cuando ρ es muy bajo? Cuando la resistividad es muy baja. Cuando la resistividad es muy baja, entonces J puede ser muy alto, y si J es muy alto, entonces I, que es la corriente, puede ser muy alto. Entonces, hay una relación inversa entre resistividad y corriente. Mientras mayor es la resistividad, menor es la corriente que pasa por el conductor. Entonces, nosotros tenemos materiales como el cobre, ρ del cobre es igual a 1.72 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Y fíjense cómo se compara la resistividad del cobre con la resistividad del ámbar. No causa nada esto. ¿Ok? Fíjense la gran diferencia que hay entre estas dos. ¿Cuántos órdenes de magnitud hay entre la resistividad del ámbar y la del cobre? 22 órdenes. O sea, la resistividad del ámbar es 10 a la 22 veces mayor aproximadamente que la del cobre. Si yo quiero establecer una determinada densidad de corriente y por lo tanto una corriente con ámbar como medio,
Bueno, voy a tener que echarle, pues, como dicen. Porque tiene una resistividad sumamente alta. Esa resistividad acá hace que, bueno, le tenga que meter un campo sumamente intenso para lograr una J determinada. En cambio, si en vez de usar ámbar lo que uso es cobre, con esta resistividad tan baja y si le meto un campo eléctrico moderado, puedo lograr una J adecuada, apreciable. El cobre, nosotros sabemos que es un material conductor, es metal, es metálico. El ámbar, ¿qué será? ¿Ah? Un aislante. O sea, no es que yo no pueda lograr una conducción de carga eléctrica con ámbar, pero va a ser sumamente difícil, va a requerir un campo eléctrico muy intenso que, digamos, entre comillas, venza a esta gran resistividad del ámbar, que es 10 a la 14 ohmios por metro. O sea, esto es un aislante. Hay conductores, hay aislantes, hay semiconductores. Los semiconductores tienen resistividades entre estas dos, en medio de ellas dos. Los semiconductores van a ser unos materiales que se estudiarán en otras físicas, pero que haremos algunas menciones muy superficiales de ellos en este curso de física 3. Un conductor ideal tendría una resistividad igual a ¿cuánto? Ideal. O tendiendo, pues. Un aislante ideal tendría una resistividad tendiendo la de aquí arriba, la de aquí abajo. No hay nada ideal en este mundo. No hay, lamentablemente. Pero esa sería la idea. Entonces, si yo quiero conducir, si yo quiero tener un circuito donde vaya corriente de un sitio a otro, que una batería o un generador de corriente o cualquier mecanismo, por ejemplo una celda solar o un sistema eólico, genere energía y yo lo transporte a través de un circuito, yo lo último que voy a hacer es, digamos, lo que conecte ese circuito, conectarlo con un aislante. Lo voy a conectar con un material conductor que tiene una baja resistividad. Ahora, hay otra definición que es la de conductividad eléctrica, que también ayuda mucho a entender este tipo de materiales. La conductividad, y este va a ser otro problema más, la conductividad se define como el inverso de la resistividad. Y el símbolo que vamos a usar para conductividad eléctrica es sigma. Lo siento, pero es así.
La conductividad es el inverso de la resistividad y por lo tanto las unidades de conductividad son ohmio a la menos 1, metro a la menos 1. Y entonces ahora vamos a seguir rellenando este espacio acá. Si la resistividad de un conductor ideal tiende a 0, la conductividad tenderá ¿a cuánto? A infinito, porque una es el inverso de la otra. Y si la resistividad de un aislante es infinito, entonces la conductividad del aislante tiende a 0. O sea, la palabra conductividad ya le está diciendo a uno si conduce o no. Entonces, por eso es que a lo mejor resulta más adecuado a veces hablar en términos de conductividad. Un conductor va a tener una conductividad muy buena. Un conductor ideal tendría una conductividad infinita. Un aislante tiene una conductividad muy mala. Entonces un aislante va a tener una conductividad tendiendo a 0. Y entonces es bueno tener en la mente este tipo o sea, el significado físico de lo que es resistividad como resistividad al paso de corriente en un determinado material. Y conductividad como la capacidad que tiene un material de conducir corriente. Mientras mayor es esa conductividad, más fácil será que por un material pase corriente. Y quiero acá hacer una reflexión sobre, yo no sé si ustedes habrán visto unos planos, bueno, no son planos, son los circuitos integrados, que son como unas, ¿quién puede ayudarme con la palabra? Nadie. Estoy en vivo y en directo y no. Tenemos conductores en esos circuitos integrados, elementos conectados por cosas que son conductores. Pero si ustedes se dan cuenta, en esos circuitos integrados, por ejemplo, si aquí hay un conductor, por ejemplo de cobre, muy pegadito, hay otro. Y después esto hace así, y hace así, y después otro bien pegadito acá. Y entre conductores, ¿qué hay? ¿Ah? Aislantes. ¿Por qué hay aislantes si yo tengo dos líneas que son conductores? Están pegaditas. ¿Por qué hay aislantes entre esas líneas que son conductoras? Me interesa que no haya fugas entre ellos, me interesa que no se conecten por alguna razón esos dos conductores. Si me interesara que estuvieran conectados, simplemente los conecto, pero por alguna razón los tengo separados. Pero lo que yo les quiero llamar la atención es las distancias. Si ustedes van a esos circuitos integrados, van a ver las distancias tan pequeñas que hay entre hilos conductores. ¿Y saben por qué se puede hacer eso? Por esta diferencia tan bárbara de 22 órdenes entre un conductor y un aislante. Tengo dos líneas conductoras y en medio tengo un aislante. No va a haber fuga de carga de acá para acá, porque lo que está en medio de ellos tiene una resistividad que es 22
órdenes de magnitud mayor que la conductividad que hay entre ellos. Y por eso es que yo puedo tener esos circuitos integrados tan pequeños y tan juntos los conductores, porque lo que los separa a ellos es muy efectivo separándolos. Ahora viene otra cosa que es importantísima, que ustedes como estudiantes de ciencias e ingeniería conozcan, y es lo siguiente. Nosotros estamos hablando acá de conductividad eléctrica. Y esa conductividad eléctrica en un material conductor metálico, por ejemplo como el cobre, se debe básicamente a electrones que están libres. En algún momento cuando empezamos a hablar sobre este capítulo dijimos que los electrones estaban como libres y era como un gas de electrones. En un material conductor como el cobre hay electrones que están relativamente libres, o sea que están muy poco enlazados a los átomos que están contenidos en ese material conductor. Esos electrones que están poco enlazados son los que en su mayoría experimentan la acción del campo eléctrico que yo establezco dentro del conductor, y por eso estos electrones van a empezar un movimiento de arrastre con una velocidad v sub d. Y entonces en un material metálico yo diría que los portadores son los electrones, o sea, las partículas cargadas eléctricamente y que se mueven. Es decir, que yo puedo expresar que los electrones son el mecanismo por el cual se conduce la electricidad en un conductor metálico. Existe conducción eléctrica debido a que hay partículas como los electrones que son accionadas por un campo y ellos conducen la electricidad. Pero también resulta que hay lo que se denomina la conducción de calor. Estas son cosas distintas. Y la conducción de calor, ustedes saben que siempre el calor fluye ¿de dónde a dónde? De las zonas de mayor temperatura a las zonas de menor temperatura. Y así como para la conducción eléctrica, el mecanismo que hace que haya conducción eléctrica en un material conductor metálico son los electrones, la conducción de calor en un material conductor metálico también se debe a los electrones. El mecanismo por el cual se conduce calor en un metal es el mismo mecanismo por el cual se conduce electricidad en un metal, llamando mecanismo a las partículas que conducen tanto la electricidad como el calor, que en un metal son los electrones. O sea, los electrones en un metal, como el cobre, son los responsables de conducir tanto la electricidad como el calor, que son cosas distintas. Entonces, por eso, uno pensaría que hay una relación entre la conducción de electricidad y la conducción de calor. Pero ahora quiero decir lo siguiente. Los materiales que son muy buenos conductores eléctricos también son muy buenos conductores de calor. Y los materiales que son muy malos conductores eléctricos también son muy malos conductores de calor. Y ahora uno diría, bueno, pero entonces resulta que, ¿será que pasa lo mismo entre los que conducen bien la electricidad como este
y los que conducen mal la electricidad como este. Habrán unos que conducen mal el calor y otros que conducen bien el calor o efectivamente el calor. Y uno se preguntaría también, ¿será que el orden es este mismo, de 22 órdenes de magnitud, entre los que conducen bien el calor, entre los que conducen mal el calor y los que conducen bien el calor? Estoy hablando ahora de calor. Y la respuesta es que no. Esta diferencia tan drástica de 22 órdenes de magnitud es solamente con respecto a conducción eléctrica. Con respecto a conducción de calor, el orden son nada más 3 órdenes de magnitud. Por eso yo no puedo lograr en términos de calor un aislamiento tan bueno como el que logro con los circuitos integrados, que son tan pequeños. Yo no puedo lograr niveles de aislamiento de calor en cosas tan pequeñas como un circuito integrado. En términos eléctricos sí lo puedo lograr. Vayan pensando todas estas ideas. Estamos hablando de dos cosas distintas, de dos fenómenos que ustedes como ingenieros o como físicos van a tener que tratar en algún momento, y es la conducción de electricidad versus la conducción de calor en algún sistema con el que ustedes estén experimentando o estudiando. Déjame ver qué hora es. Tengo tiempo. Acá yo tengo una frase inocente que dice: a una determinada temperatura. O sea que Rho, la resistividad, es en estos materiales que se llaman óhmicos, es constante, pero si no permanecemos a una temperatura. Pero si nos movemos a una temperatura o más alta o más baja, esta Rho cambia. O sea, esta capacidad, Rho es la capacidad que tiene un material, vamos a decirlo en términos coloquiales, al paso de corriente. Esa capacidad va a variar dependiendo de la temperatura. Ahora, ¿cuánto va a variar? Hay una fórmula en su libro que nos dice cuánto cambia la resistividad en función de la temperatura. Déjenme escribirla acá. Esta es una fórmula empírica pero que se utiliza y con bastante éxito tanto en ciencia como en ingeniería, y es lo siguiente. Rho en función de T es igual a Rho sub 0, puede ser aproximado, 1 más alfa T menos T sub 0, donde Rho sub 0 es la resistividad a una temperatura de referencia que puede ser 0 grados centígrados o 20 grados centígrados. Esta temperatura de referencia es la T sub 0 que está acá, déjenme señalársela. Y alfa
se denomina el coeficiente de temperatura de la resistividad. Todos los materiales tienen un coeficiente de temperatura asociado. Cuando yo quiero, y generalmente hay tablas en las cuales aparecen los valores de esta resistividad de referencia, que es la resistividad a una temperatura de referencia que en general es 0 grados o 20 grados centígrados. Lo que pasa es algo así. La resistividad en función de la temperatura es algo así. Algo que crece. Claro, aquí se ve lineal, esto es lineal, esta fórmula lineal. Muchas veces se toman secciones lineales de esta curva y se hacen los análisis en estas secciones lineales. Eso no va a ser mayor problema en este curso. Esto simplemente yo estoy mencionando que en algunos materiales, o en la mayoría de los materiales, al variar la temperatura varía la resistividad. En unos varía más fuertemente que en otros. Fíjense lo que pasa. En el conductor hay átomos que están fijos. No todo está moviéndose ahí. O sea, hay cosas que están fijas. Y los electrones o las partículas que se están moviendo, ellas no van a través de un camino de paz y felicidad, sino que ellas están chocando constantemente con los iones que están fijos en sus posiciones en el conductor. Entonces ellas tienen realmente que atravesar un ambiente de dificultad y esa dificultad implica la resistividad del material. ¿Qué pasa cuando en ciertos materiales cuando yo aumento la temperatura? Bueno, los iones que están fijos vibran más y al vibrar más, los electrones que están tratando de pasar entre ellos van a tener una mayor probabilidad de más choques. Y más choques implican más resistencia a que ellos pasen. Y más resistencia a que ellos pasen implica una resistividad más alta. Y por eso entonces esta curva de resistividad en una gran cantidad de materiales aumenta con la temperatura, sí. ¿Cómo se relaciona eso con el cambio de estado del material? ¿Cómo el estado que pasa a sólido, a líquido? Se derrita porque aumentó mucho la temperatura. Bueno, el material va a tener su punto de fusión, en algún punto se va a derretir, pues. Entonces, es conveniente que uno no utilice materiales por arriba de una temperatura que vaya a ocurrir eso, ¿no? Pero claro, acuérdense que el pasar de sólido a líquido lo que implica es que la separación entre las moléculas que constituyen el sistema va a ser cada vez mayor, por eso paso a líquido y después a gas. Entonces la tendencia de un material sólido, por lo menos mientras se conserve sólido, es que sus átomos van a vibrar más, y si vibran más, van a, entre comillas, interrumpir más el paso de estos portadores que están tratando de crear un flujo de carga. Entonces, en estos materiales en los que esta alfa es positiva,
alfa es positiva, entonces va a haber un aumento de resistividad con la temperatura porque va a haber una probabilidad mayor de que los electrones